Y hoy yo quiero invitarte para que conozcamos un poquito más sobre la vida de un hombre que tenemos que aprender de él, de su vida, para dar gracias a Dios. Yo quiero invitarte que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Y allí nosotros vamos a encontrar algunas situaciones de la vida de este hombre y en los capítulos que siguen, por los cuales también nosotros podemos dar gracias a Dios. Este hombre nace en el ministerio en un momento crucial de la vida del pueblo de Israel. El reino se había dividido. ¿Se acuerdan que estuvimos reflexionando sobre eso la semana pasada? 10 tribus quedaron al norte y se llamaban las tribus de Israel. Los que no estuvieron ahora los repasamos con ustedes. Y en las tribus del sur, conocidas como las tribus de Judá. Y las tribus del norte estaban lejos de Dios. Cada vez que se levantaba un rey, ese rey edificaba lugares altos por tal de que el pueblo no viniera hacia el sur y tuviera que quedarse allí o se quedara relacionado o en obediencia con el reino del sur. Y en ese contexto de idolatría nace y ejerce su ministerio el profeta Elías. Dile al que está a tu lado, hoy vamos a conocer algo del profeta Elías, díselo. En este momento de la historia aparece Elías, que su nombre dice: Yahvé es mi Dios. Su nombre mismo ya estaba anunciando una gran verdad en su tiempo, en su comunidad. Este hombre se cita en el Nuevo Testamento también unas 30 veces. Es puesto de ejemplo muchísimo, se le conoce como el profeta de fuego, y vamos a ver algunas de las cosas de este hombre. Él se convirtió en una fuerza espiritual fuerte, poderosa en su tiempo. El rey que estaba era el rey Acab, conocido como el rey más malvado de todos los que habían existido. ¿Por qué? Porque hizo que el pueblo se desviara de la adoración a Dios y se pusiera a adorar otros dioses. Dice la palabra del Señor en estos primeros versículos que está ahí también en su pantalla. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gabad, dijo a Acab, Acab era el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este profeta, que su nombre anunciaba Yahvé es mi Dios, le está diciendo al rey: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Delante de quién estaba aquel profeta? Delante del rey. Pero más importante que el rey, ¿quién era? Dios. Y entonces él le dice, y comienza su ministerio de una manera fuerte, de una manera prácticamente agresiva. Él sabía lo que estaba pasando, y cuando tú y yo nos alejamos de Dios, también vienen tiempos de sequía. Dios a veces envía tiempos de sequía, y eso era lo que estaba a punto de acontecer. Y cuando Dios dice algo, Él se encarga de ejecutarlo, porque su palabra no va a regresar jamás vacía. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Que fue obediente a Dios. Escucha la voz y se va al arroyo.
se va allí a vivir en una cueva, porque después de haberle dicho al rey que no va a haber lluvia por su palabra y que él le sirve al Dios verdadero, ¿ustedes creen que el rey estaba feliz con eso? El rey no estaba muy feliz, no. Y lo anduvo buscando por muchos lugares. Pero él se fue allí donde Dios le había instruido. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo hacía para comer este hombre, este profeta que se atrevió a creerle a Dios? ¿Tenía un horno ahí en la cueva para hacer su comidita? ¿Tenía gas? No, ¿qué tenía? Cuervos. ¿Usted sabe lo que son los cuervos? Unos animales rarísimos, medio oscuros allí, que a veces se le conoce por ser animales carroñeros, inmundos. Y eso era hasta prohibido para aquel pueblo. Y Dios utilizó a animales como esos para llevarle por un largo tiempo pan y carne. Dice que en la mañana y en la tarde. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios al que nosotros venimos a cantarle. Porque es un Dios que puede proveernos y puede acompañarnos y puede guiarnos en momentos de crisis y en momentos de prueba. Y yo quiero pedirte que tú traigas a tu memoria cuánto tienes que agradecer a Dios por cómo Él te ha sostenido en los momentos de crisis, en los momentos en que te ha dado una palabra y tú te has podido mantener firme. En los momentos en que tú has permanecido en obediencia, en fe. ¿No crees que eso es un motivo para dar gracias a Dios? Y si no lo habías hecho en esta mañana, considéralo. Porque Dios es el que quiere que tú y yo seamos como esos niños que dependen de sus papás. Si Jacielito no lo traen a la iglesia, él no viene solo. ¿Verdad que no? Depende de su mamá y de su papá y hasta de sus hermanas y hasta de las tías que tiene aquí. Porque él es un niño dependiente, igual que todos los que estamos aquí. ¿Cuántos vinieron en la VEN? A ver, levántenme la mano. ¿Cuántos niños vinieron en la VEN con Miss Jency hoy? Muchos. Solo hubiéramos todavía estando ahí caminando para llegar aquí. Entonces dependemos de la bondad, del combustible, del esfuerzo, del sacrificio de otros. Este hombre aprendió a depender de Dios y él es de la mejor persona que tú puedes aprender a depender en momentos donde te persigan. A veces el enemigo te va a acorralar, te va a perseguir, va a querer matarte, no va a querer que tú hables las misericordias que Dios ha hecho contigo. Pero no calles, escóndete, porque allí, en esa cueva, allí cerca de ese arroyo, Dios te va a proveer, Dios te va a sustentar y tú vas a poder hablar y tener comunión con Él. Y eso es un motivo grande de gratitud en nuestra vida. Se seca el arroyo. Todo iba bien, ¿verdad? Lo estaban persiguiendo, pero estaba allí solo, y tenía comidita. Milagro tras milagro, porque no había llovido. Dios había honrado la palabra de este hombre. Sin embargo, ahora se quedan sin agua. Y Dios le vuelve a aparecer, le vuelve a decir. Vino luego, dice, palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, una ciudad, una región que no adoraba a Dios, una ciudad que nada tenía que ver con el Señor ni con su pueblo, una ciudad donde se adoraban dioses paganos. Y usted dirá, bueno, pero esos dioses ya no están hoy. Sí, sí están, porque Acab, el rey que gobernaba en esa región, se casó con una mujer. Si él era malo, se casó con una mujer más mala que él, que era una princesa de los sidonios, lo que es posiblemente actualmente hoy Irak. Y esa princesa adoraba a Baal, adoraba a Astarte, y esos dioses tenían cultos donde se hacían sacrificios humanos, donde se hacían orgías, donde se hacía todo lo contrario de lo que Dios había dicho en su palabra que su pueblo debía de hacer. Y esta mujer había hecho que se adorara
abiertamente y oficialmente también en el reino del norte a esos dioses. Entonces, cuando viene Elías y escucha nuevamente la voz de Dios y le dice: vete a esa región de Sidón y allí te vas a encontrar con una viuda que estaba en la entrada de la ciudad recogiendo leña y tenía un hijo pequeñito como Austin. ¿Cuántos años tienes, Austin? 11, no, yo creo que era más pequeño que Austin. Era viuda, era pobre, era de lo más pobre de aquel tiempo en la sociedad. Ni siquiera había ido lejos a buscar leña, estaba recogiendo de lo que se le caía, las carretas que entraban. ¿Y sabe por qué estaba haciendo eso? Dice que iba a hacer una torta de harina para comer ella, su hijo, y echarse a morir porque la escasez era tan grande que ella no tenía. Y viene Dios y le dice a Elías: ella es la que te va a sustentar. Y Elías le dice a la mujer: yo necesito, usted léalo allí. Entonces se levantó y fue a Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad. El capítulo 11 dice: y yendo ella, el 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta y llegó a la puerta de la ciudad, y allí estaba la mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué era lo que hacía falta en aquel tiempo? Agua. ¿Y sin agua podemos vivir? No podemos vivir. Y aquel profeta de Dios que había sido obediente, cualquiera pensaría: Dios le va a poner un carruaje hermoso, le va a poner unas tinajas bien diseñadas, lo va a llevar en a unas habitaciones bonitas donde hay abundancia. Pero no fue así. Porque las cosas de Dios son diferentes a las que nosotros podemos ver o entender muchas veces. Y Dios seguía dándole lecciones a aquel hombre. Y quería también bendecir a aquella mujer olvidada. Aquella mujer que posiblemente lloraba sola porque sabía que ella y su hijo iban a morir de hambre. Yo no sé, yo creo que tú todavía no has estado en alguna situación así. O tal vez cuando te miraste solo en el desierto, los que pasaron por ahí, Macrín, ¿alguna vez pensaste que ahí podías quedar? ¿Te encomendaste a Dios? ¿Pensaste en tu familia? ¿Tú has tenido alguna situación así alguna vez? Así estaba esa mujer, que lo menos que ella podía pensar es que el Dios de los cielos estuviera viendo y sabiendo su realidad, su situación y su dolor. Y llega aquel profeta y le dice: dame agua. Y ella va a buscarle agua. Y cuando ella viene para traerle el agua, le dice: también hazme una torta porque tengo hambre. Y ella le dice: pero si lo que tengo es ya, estoy parafraseando en los versículos que sigue, ya lo que tengo es tan poco que voy a comérmelo y me voy a echar a morir. Y el profeta le dice: hazme primero a mí. Pareciera algo egoísta, ¿verdad? Que a una mujer viuda, el hombre venía de caminar posiblemente 300 kilómetros de donde él estaba hasta donde ahora se registra este otro episodio, 300 kilómetros, pero él quería, pienso yo, que él quería que esta mujer aprendiera a honrar al hombre de Dios y que aprendiera a ponerle a Dios primero, porque ella se da cuenta que él es un profeta. Y le dice: tu Dios te ha mandado acá, y tiene una conversación allí con él. Pero él le da una palabra de parte de Dios. Elías le dijo en el versículo 13 a ella: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, y he de ello una pequeña torta una torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta de que así mismo fue. Aquella mujer comió y en su casa no faltó ni la harina ni el aceite, ni para ella ni para sus hijos.
Dale gracias a Dios en este día porque te ha provisto, porque te ha escuchado cuando has estado olvidado, cuando nadie te ha mirado. Él sabe tus lágrimas, Él sabe tus necesidades y Él manda cuervos o te manda un hombre de Dios o a una persona que Él quiere usar para bendecir tu vida. Y te pregunto yo, si tú tienes gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, también estarás dispuesto para ir y ser de bendición y dar una palabra a alguien de parte de Dios y decirle: no temas, Dios va a proveerte, Dios va a hacer algo a tu favor. Porque la gratitud también la demostramos, ¿verdad que sí? Y sigue la vida de este hombre impresionante, por todas las cosas que él hacía. Era conocido por el rey, por todo lo que decía. Y el rey manda a uno de sus criados, que también era un profeta, y le dice, se llama Abdías: vete por todo el país y mira a ver si encuentras algunas fuentes de agua. Ahí estoy leyendo en el capítulo 18. Y le dice, para ver si encontramos hierba para los caballos y las mulas, para que no se mueran. Aquel rey no estaba interesado en la gente, estaba interesado en sus caballos. Qué triste, ¿verdad? Pero que en esa obediencia, este profeta, este siervo llamado Abdías, se encuentra con Elías. Este rey malo, Acab, había estado buscando a Elías por mucho tiempo porque lo quería matar. Porque él pensaba que por lo que Elías había dicho, ahora el pueblo estaba en esa situación. Y entonces Elías viene y se encuentra con su criado y le dice: dile a tu amo, dile a tu jefe, dile al rey que hoy voy a estar con él. Y el Abdías, el profeta, también no quería ir, porque dice: si yo voy y después tú te desapareces, como había ocurrido muchas veces, el rey me va a matar. Pero no le hizo caso, y ahí hablando con ellos viene Elías delante de Acab otra vez, y el rey le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dice: no, el que está turbando a Israel, el causante de todos los problemas que estamos pasando, eres tú, por toda la idolatría y por toda la desobediencia. Qué hombre de Dios para pararse delante del rey que tenía autoridad y que lo podía matar, y le dice: no le eches la culpa a este siervo, no le eches la culpa a otros de las cosas malas que están aconteciendo, sino hazte cargo, sé responsable de las cosas que has hecho que a Dios no le agradan. ¿Conoce a alguien usted así? La mamá, ¿qué hace cuando sale algo mal en la casa? ¿Le echa la culpa al papá que se fue? No, a veces no. Le echa la culpa a usted que si no le obedeció. O usted, si no salió bien en la escuela, ¿cómo hace? ¿A quién le echa la culpa? Es que mi hermana mayor no me ayudó a hacer las tareas. Buscamos siempre a quién responsabilizar por las cosas que nos pasan. Pero hoy es tiempo de crecer, es tiempo de venir delante de Dios, es tiempo de reconocer que muchas veces somos nosotros los que hemos fallado. Y se encuentra Elías con este rey y esa plática fuerte. ¿Y sabe qué era lo que Elías quería? Le dice: vas a reunirme. ¿Quién estaba en control y autoridad? El hombre de Dios. Me vas a reunir a todo el pueblo aquí en el Monte Carmelo, porque ya basta de andar en dos caminos. Cualquier parecido para nuestro tiempo es pura casualidad. Le dice al rey: me vas a citar aquí porque hoy se va a saber quién es el Dios verdadero. Y si usted lee esa historia maravillosa, usted se va a dar cuenta de que el rey Acab hizo caso. Llevó la gente allí al Monte Carmelo. Fueron 450 profetas de Baal. Y Elías le dijo: busquen 2 bueyes, córtenlos en pedazos. Uno me lo van a poner aquí y el otro me lo van a poner acá. Ustedes oren, invoquen a su Dios. Y si su Dios es Dios, que ese sacrificio, que esos bueyes se quemen y que baje fuego.
¿Y sabe qué pasó? Estuvieron esos profetas desde la mañana hasta la tarde. Se cortaron, sangraron, cantaron, hicieron todo lo que ellos sabían hacer. Y nunca descendió el fuego. Dios es Dios y Él nunca tiene que probar nada, hermano y hermana. Él podía no probar nada, pero cuando el profeta Elías le tocó su tiempo, ¿sabe qué dijo? Además de que el Monte Carmelo era la región donde había más fortaleza de todos los seguidores de Baal, de todos los que no querían nada con Dios, estaban jugando en la cancha, como decir, vamos de este estadio, vamos a jugar allá en el estadio en la casa del otro, ¿no? Estaba rodeado, solo él se sentía allí. Le dice, échenle agua donde está el buey mío. Y Elías oró. ¿Y sabe qué pasó? El fuego del Señor consumió aquel animal que estaba allí. Y el pueblo entendió que había que seguir a Dios, al único Dios verdadero. Y se volvió a Él. Y Elías mandó a ejecutar y a quitarle la vida a aquellos 450 profetas de Dios, de Baal, perdón. Y cuando la reina Jezabel se dio cuenta de eso, dijo, vive mi Dios, que hoy, mañana a esta hora, Elías va a estar muerto. ¿Cuántos se sabían esta historia? Porque le hizo eso a mis profetas, dijo la reina malvada, la que no quería saber nada con Dios. ¿Y sabe qué hizo Elías? Que acababa de tener una gran victoria. Fue y se escondió porque tuvo terror. Después algunos dicen que no hay problema si usted se le presenta cualquier cosa, pero a la palabra de una mujer los hombres sí le tienen miedo. Porque él venía de terminar con aquella idolatría, de levantar una bandera, de tener una gran victoria. Solo bastó que aquella mujer hablara. Le mandó un WhatsApp, dicen algunos, y le dijo, mañana a esta hora no estás vivo. Y él fue y se escondió. Pero Dios lo buscó allí también, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Elías nunca murió. Elías pasó por un momento difícil, estuvo deprimido, le dijo al Señor, llévame mejor. Aquel hombre que hizo que Dios parara en la lluvia, el rocío, aquel hombre que hizo que Dios bajara fuego del cielo, aquel hombre que fue tan usado por Dios también estaba con temores. Y dice en el libro de la carta de Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y ese profeta de fuego nunca murió. Porque cuando alguien se atreve a levantar su voz para maldecirte en contra del propósito que Dios tiene contigo, si tú te mantienes firme y te mantienes fiel, esa palabra nunca se va a cumplir. Aquel que le dijeron mañana a esta hora va a estar muerto, ni siquiera murió, porque fue arrebatado por un carro de fuego. Y fue el que el profeta Eliseo, quien era su discípulo, le había dicho, yo quiero la doble porción tuya, porque se consideraba un hijo espiritual de Elías. Y Elías fue arrebatado y Elías dejó su manto, su capa de profeta para el profeta Eliseo, quien hizo también doble milagro, que él hizo 14 milagros, más de los que había hecho Elías. Hay otras cosas que pudiera decir de este hombre de Dios. Son muchas. Yo quiero pedirte que leas en este libro de Reyes, primer libro de Reyes, porque su historia nos anima y nos motiva a buscar más del Señor, nos anima a depender del Señor, nos anima a dar gracias por su provisión, por su cuidado, porque el Dios de Elías es el Dios tuyo y el Dios mío, y Él no ha cambiado.